Bueno, entonces la idea con esto de derivada direccional y gradiente es la siguiente. La idea es que nosotros antes habíamos construido la derivada parcial, ¿no? Entonces, pues dijimos que teníamos la derivada parcial, lo habíamos construido la derivada parcial poniendo fija una de las variables. Entonces poníamos fija y, poníamos fija x, y entonces pues lo que hacíamos básicamente era lo siguiente. Entonces voy aquí a hacer un recuento así rápido de lo que dijimos que era la derivada, ¿no? Entonces tenemos una superficie z igual a x al cuadrado, z igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Tenemos nuestra superficie, puede ser esa que está ahí, y pues en realidad podríamos poner plano z igual a y. ¿Sí? Entonces z igual a y, no, x igual a y, porque pues tiene que ser en una de las dos variables, ¿no? Bueno, que si me pongo z igual a y, pero en fin. Entonces tengo esta superficie z, que es la roja, y pues entonces a nosotros pues lo que nos habían enseñado era que podíamos calcular la pendiente de la recta tangente, pero de la curva, de una curva que estuviera alineada con los ejes, ¿sí? Entonces yo podía poner y igual a 1, por ejemplo, y si ponía y igual a 1, si ponía y igual a y igual a 1, pues si ponía entonces y igual a 1, ¿qué pasaba? Pues entonces cuando yo tenía y igual a 1, pues entonces calculaba la derivada parcial respecto a x, porque yo había dejado fija y, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué era la derivada parcial? La derivada parcial era simplemente la intersección entre pues estas dos superficies, y pues yo como que me calculaba la derivada parcial, pues la derivada parcial me calculaba la pendiente de la recta tangente a cualquier punto sobre esta curva. ¿Listo? Eso hacía la derivada parcial. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que yo estaba fijo, o yo solo estaba mirando respecto a uno de los ejes. ¿Sí? Entonces fijaba el eje y igual a 1, y pues entonces calculaba la derivada parcial respecto a x, y calculaba la derivada, la pendiente de la recta tangente en cualquier punto de esa curva de intersección de y igual a x, que es esta que está aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La derivada direccional me va a permitir calcular la pendiente de la recta tangente. Le está dando y por joder. Me va a permitir calcular la pendiente de la recta tangente a cualquier curva que no esté, digamos, dirigida paralelamente. Bueno, no sé si eso esté bien dicho, pero que esté, o sea, que sea la intersección de un plano que es paralelo a alguno de los ejes. ¿Listo? Eso es la derivada direccional. Y entonces, eso me permite hacer lo siguiente, me permite definir la derivada direccional de la siguiente manera. ¿Alguna pregunta? ¿Me entienden la idea de la derivada direccional? Bueno, si no me dicen nada es porque están entendiendo todo. Entonces, definición de derivada direccional. Entonces, ¿qué es la derivada direccional? Pues la derivada direccional es lo siguiente. Entonces, CAF una función había escuchado el tonito de llamada. CAF una función de dos variables
sea f una función de dos variables, se define, y bueno, y sea u igual a coseno de teta i más seno de teta j, un vector unitario. Listo, ojo con esto, ojo con esto. El vector que se va a tomar para calcular la derivada direccional siempre debe ser un vector unitario. ¿Listo? Un vector unitario. Entonces, si no es un vector unitario, pues entonces hay que volverlo unitario. Y pues usted sabe cómo volver un vector unitario, ¿no? Pues entonces usted llega y lo toma y lo divide entre la norma. ¿Listo? Toma un vector unitario y pues calcula, se define la derivada direccional como como el límite cuando t tiende a 0 de, bueno, es que mire, la misma definición le explica a uno qué es lo que pasa. X más t por coseno de teta, y más t por seno de teta, menos f de xy sobre t. Y esto se va a escribir de la siguiente manera, ojo, derivada direccional de f respecto al vector u. Entonces, d subíndice u, f. Derivada direccional de f respecto a u. Ojo, aquí cuando yo pongo este u ya debe ser unitario. ¿Sí? Entonces, siempre vamos a trabajar con vectores unitarios. ¿Listo? Pues obviamente, pues esta derivada existe siempre que el límite exista. ¿Listo? Bueno, esa es la definición de derivada direccional. Entonces, ¿qué nos está diciendo la definición de derivada direccional? Nos está diciendo lo siguiente, mire. Nos está diciendo que nos podemos mover respecto a esto que está aquí. Esto que está aquí. Eso es la dirección del vector. ¿Sí? Eso que está acá es la dirección del vector. Esto que está acá es la dirección del vector. Entonces mire que la derivada se está comportando de acuerdo al vector, le está diciendo que se mueva. ¿Sí? Entonces, pues ya no tenemos la limitación que teníamos antes de los ejes coordenados, sino que nos podemos mover de acuerdo al lugar que queramos. ¿Listo? Pero, pues si nosotros ya sabemos, o sea, la derivada direccional no depende de las derivadas parciales. Pero pues si nosotros sabemos cuáles son las derivadas parciales, pues nosotros podemos calcular las derivadas direccionales de una manera más fácil. De acuerdo a lo siguiente, entonces teorema si f es diferenciable, parcialmente para x y y, entonces la derivada direccional de f en términos del vector u, va a ponerle, no sé, va a ponerle AI más BJ unitario. Ojo siempre con esto del unitario, ¿sí? O sea, no se le vaya a olvidar que eso debe ser un vector unitario. ¿Listo? Es
es, entonces, la derivada direccional de u en términos del vector unitario, pues va a ser simplemente esto, va a ser la derivada parcial de f respecto a x por a más la derivada parcial de f respecto a y por b. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues es fácil verlo, porque es que resulta que pasa lo siguiente. O sea, digamos que para esta curva que yo tengo acá, pues yo voy a definir el vector raíz de 2, raíz de 2. ¿Si es raíz de 2, raíz de 2 el que es unitario? Sí. Raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2 es. Entonces es raíz de 2 dividido en 2, raíz de 2 dividido en 2. Vea, voy a definir este vector que está acá. Y mire, para ese vector que está ahí, pues yo puedo sacar sus componentes. Yo puedo sacar sus componentes en x y en y. Sí, o sea, como ese vector que está ahí, ¿sí? Ojo, porque esto siempre se trata en el plano, ¿no? Entonces, a este vector que está acá, pues yo le puedo sacar sus componentes en x y en y. Entonces puedo sacar, a ver, una recta paralela a esta, eso, que pase por ese punto, y paralela a esta que pase por este punto. Entonces, esto que está acá, voy a hacer el segmento. Entonces, esto que está acá, voy a ocultar las rectas. A ver cómo oculto las rectas. Ya acá. Y acá. Y entonces, pues, si yo tomo este segmento, si yo tomo aquí este segmento, voy a ponerle otro color. Entonces vamos a ponerle otro color para que lo veamos. Entonces voy a ponerlo de ese color y esta va a ponerlo de otro color, voy a ponerlo rojo. Pues entonces esto rojo que está acá, pero no se confunda con este rojo arriba, ¿no? Este rojo que está acá, pues es la componente en x, perdón, es la componente en x de este vector, ¿sí? Y esto azul es la componente en y de ese vector. ¿Me entienden la idea? ¿Sí? Necesitamos descomponer ese vector unitario. Necesitamos descomponer ese vector unitario, pero pues como es un vector unitario, pues entonces yo sé que la componente en x es a y la componente en y es b. ¿Sí? ¿Y qué pasa además? Pues resulta que yo ya tengo la derivada parcial de f respecto a x en el eje x. Y yo ya tengo la derivada parcial de f respecto a y en el eje y. Entonces calcular la derivada direccional, o sea, calcular la derivada en esta dirección del vector unitario, pues se va a reducir a multiplicar la derivada respecto a este eje por esta componente más calcular la derivada respecto a este eje por esta componente. ¿Me entienden la idea? ¿Me entienden la idea? Profe, pero eso sería después de convertirlo en vector unitario, ¿cierto? Claro, sí, siempre, siempre. O sea, esto siempre es con un vector unitario. Si usted le dan un vector que no es unitario, lo vuelve unitario. Siempre. ¿Listo? Mm. Ejemplo de lo que quiero decir. Ejemplo. Entonces, pues, ¿qué necesitamos para calcular una derivada direccional? Pues entonces necesitamos, pues, obviamente la función y pues también la dirección. ¿Listo? Entonces, ejemplo. Y de pronto, pues,
así comprendemos un poquito más qué es la idea de esto. Sea f de xy igual a 2x cuadrado más xy, 2x cuadrado más xy menos y cuadrado. Calcule la derivada direccional de f en el punto. Calcule la derivada direccional de f en el punto 3, menos 2 en la dirección del vector u igual a i menos j. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, aquí este teorema pues nos da todas las luces, ¿no? Entonces, mire, si f es diferenciable parcialmente, entonces la derivada de f en términos del vector u, que debe ser unitario, es lo siguiente. Entonces, lo primero que debemos sacar es, pues obviamente las derivadas parciales de la función. Entonces, sacamos las derivadas parciales de la función y tomamos el vector, que lo debemos volver unitario. Y pues después evaluamos en el punto. ¿Listo? Entonces, pues hagamos eso. Entonces, solución. ¿Cuánto nos da la derivada parcial de f respecto a x? Cuatro x más x. Más y. Porque acuérdese que la que es la derivada es 1 es x, entonces queda el y multiplicando. Vale, sí. Parcial de f respecto a y. ¿Cuánto me da la parcial de f respecto a y? X menos 2y. Parcial de f respecto a y es x menos 2y, exactamente. Listo. Entonces ya tenemos las derivadas, ya tenemos el primer paso. Ahora necesitamos el vector u. Vamos a volver el vector u unitario. ¿Cuánto es la norma de ese vector u que está ahí? O bueno, no, espere, pregunta. ¿Este vector es unitario? ¿Ese vector es unitario? Pues sí, profe, ¿no? Tiene una unidad en el eje que va en la dirección y positiva y en la dirección j negativa. ¿Pero ese vector es unitario? Recuerden que un vector es unitario. Un vector es unitario si su norma es 1 o su magnitud es 1. La magnitud de ese vector u que está ahí es 1. Recordar. Diremos que u es un vector unitario si su magnitud es 1. Es decir,
la norma de U es 1. ¿Listo? Ojo con esto. Esto no se nos puede olvidar nunca. Porque la mayoría de aplicaciones siempre se trata con vectores unitarios. O por allá cuando uno estudia álgebra lineal, los vectores siempre son unitarios. ¿Listo? Regáleme un momento. Me voy a estudiar. Entonces, ¿qué pasa? Pues resulta que un vector es unitario si su magnitud es 1. ¿Ah? ¿Está durmiendo? Tráigalo para acá. Entonces tenemos, si un vector es unitario, pues es porque su magnitud es 1. Entonces, la magnitud de este vector que está aquí es 1. De ese vector que está ahí subrayado en azul. Sabemos que es la magnitud del vector, ¿no? O norma. O bueno, no sé, longitud del vector también la llaman. ¿No da 0? Como la longitud de un vector no es 0. La única longitud de un vector que da 0 es el vector 0. Profe, ¿tienen que ver algo ese 3 y ese menos 2? O simplemente el vector U. No, el vector U es independiente. Entonces sí es un vector unitario. No, no es un vector Me daría unitario. 42. Asumo que es porque están dormidos. Pero en serio, o sea, el vector U tiene norma raíz de 2. ¿Por qué? Porque resulta que la magnitud del vector es la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. Y eso es raíz de 2. Ojo, estas cosas no se nos pueden olvidar. ¿Listo? La magnitud de un vector, acuérdense que las componentes al cuadrado. Y entonces, el vector U tiene magnitud, entonces sería, bueno, el vector U unitario. Un vector es unitario, entonces para ver si un vector es unitario, o bueno, para convertir un vector en vector unitario, lo que usted hace es tomar el vector y dividirlo entre su magnitud. Y entonces la magnitud de este vector U va a ser I sobre raíz de 2. Pero el I de, no el I complejo, sino el I de la dirección I. Menos J sobre raíz de 2. Un vector no, o sea, el único vector que tiene magnitud 0 es el vector 0. Sí, no importa cuántos negativos haya, porque usted toma la componente negativa y como la eleva al cuadrado, eso se le vuelve positivo. ¿Listo? ¿Claro está ahí o no? Sí, profe. Ese es el vector unitario. Bien. Y entonces la derivada direccional de U, la derivada direccional de U, no, la derivada direccional de F respecto a U, estoy dormido definitivamente, es igual a ¿qué? Pues es igual a calcular la derivada parcial de X por la componente en X del vector unitario, porque este vector es unitario, o sea que la norma de U es 1. Entonces, esto es la derivada parcial de F, que es 4x más y, que multiplica al vector unitario, que es I sobre raíz de 2, más la derivada parcial de F respecto a y, que es x menos 2y, por menos j, perdón, aquí ya estoy mirando la componente. Sí, aquí ya estoy mirando la componente. Entonces, pues como estoy mirando la componente, pues ya no me queda ahí la dirección. Sí, qué pena ahí con ustedes.
Entonces resulta que eso que va a quedar, pues va a tomar la derivada parcial respecto a x y va a tomar la componente en x del vector. Entonces la componente en x es todo lo que acompaña ahí. ¿Y quién acompaña ahí? 1. El que acompaña ahí es 1 sobre raíz de 2. ¿Sí? Entonces aquí le queda 1. Aquí le queda 1. O sea, 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. Y esa. Y entonces pues la derivada direccional pues se va a reducir a la siguiente cuenta, a 4x más y sobre raíz de 2 menos, ¿por qué menos? Por este menos del menos 1, por este menos que está acá, entonces menos x sobre raíz de 2, o bueno, menos x más 2y, porque menos por menos es más, sobre raíz de 2. Y entonces esta derivada direccional se convierte en cada punto xy, se va a convertir en, se va a convertir en 3x, 4 menos 1, 3, y y menos 2 es menos 1 sobre raíz de 2. ¿Alguna pregunta? Preguntas. Pregunten ahora o callen para siempre. Proceso y es de y menos 2y, ¿cierto? ¿Ese qué? Eso es y No, que menos menos 2y. y era y menos 2y, ¿cierto? Sí, sí, eso es menos y. Sí, sí. Profesor, en pocas palabras, multiplicamos todo para volverlo a multiplicar. Porque arriba está 2, perdón, x menos 2y, y abajo luego queda x más 2y, y luego lo volvemos a menos. Entonces, como, Pues como lo quiera ver, pero entonces, o sea, es la derivada parcial por no por el... eso, pero abajo me refiero a que abajo queda positivo para luego volverlo negativo. Digamos, no puede darnos el caso de 4x más y sobre eso, sino pasar directamente a lo último. Ah, claro. Pues si sabe lo que está haciendo, sí. Hay que tener cuidado con los signos ahí, ¿no? Pero sí. Lo importante es saber que la derivada direccional, pues es esto, gradiente, bueno, sí es el gradiente, pero la derivada parcial de f respecto a x por a más la derivada parcial de f por b. Bueno, ya que dije gradiente. Ah, pero entonces ojo porque nos piden la derivada direccional de f en el punto ¿qué? 3 menos 2. 3 y 2, 3. Y entonces la derivada parcial, la derivada direccional de f respecto a u en el punto 3 menos 2, ¿cuánto da? Pues entonces reemplazar acá. Entonces le va a dar 9 más 4, 9 y 4 es 13, 13 raíz de 2. ¿Sí es claro eso? O sea, pues reemplaza donde está x, pues pone x, no voy a escribirlo porque... voy a escribirlo porque si no se me pierde. Entonces 3 por 3 menos 2 sobre raíz de 2. Y pues eso entonces le da 3 por 3, 9, más 4, 13 sobre raíz de 2. Y entonces esto resulta siendo, de alguna manera, así entre comillas, la pendiente de la recta tangente. Profe, nos daría 11 sobre raíz de 2. ¿Por qué 11? Ah, es 3 11, por sí. 3, 9, más 2, 11. Sería entonces 11 raíz de 2 sería la pendiente de la recta tangente. Pendiente de la recta tangente en el punto
n punto que 3, menos 2. ¿Listo? Eso es todo. Eso es todo. ¿Listo? A ver, voy a darles unos 2 minuticos para que resuelvan otro ejemplo. Y nos metemos de lleno al gradiente. Ejemplo. Entonces sea f de x, y, z se trata igual, o sea, cuando uno pasa tres variables, pues hace lo mismo. X al cubo y menos y cuadrado z cuadrado. Calcule la derivada direccional de u respecto a f en el punto menos 2, 1, 3, menos 2, 1, 3, menos 2, 1, 3, en dirección del vector u, igual a i menos 2j más 2k. ¿Listo? Es lo mismo, o sea, con 3 variables, con 5 variables, pues la idea es la misma. ¿Listo? A ver, resuelvan ahí eso. 4 minuticos hasta las 6:45.
Bueno, entonces, ¿cómo entonces nos quedaría la derivada direccional de f respecto a u? Es una pregunta. ¿Qué pasa? Para hallar la magnitud de los tres, Pues sigue siendo lo mismo, cada componente al cuadrado. pero los tres dentro de la raíz. Claro, todos tres dentro de la raíz. Mm, Bueno, entonces mientras van sacando la magnitud, yo voy sacando las parciales. Entonces, bueno, la parcial de f, Magnitud sí da 1. ¿cómo? La magnitud sí da 1. No, la magnitud no da 1. ¿No? No, no Da da 3. 1. No da 2, no da 4 raíz de 2, no da 2 raíz de 2. Pero ahorita la calculamos. Al medio 3. No, 3 no da. Ah, sí, sí, da 3, da 3, da 3, da 3. Sí, sí, tiene toda la razón, disculpen. Sí, porque le queda 1 al cuadrado más 2 al cuadrado que es 4 más 2 al cuadrado que es 4, 4 y 4, 8 y 1, 9 y raíz de 9 es 3. Sí, tiene toda la razón. Toda la razón, sí, sí. Entonces, la derivada parcial de f respecto a x le queda 3x cuadrado y, ¿cierto? La derivada parcial de f respecto a y le queda entonces le queda x al cubo menos 2yz cuadrado, y la derivada parcial de f respecto a z le queda, la derivada parcial de f respecto a z le queda 2y cuadrado z, ¿cierto? Y ahora tomamos a u, entonces sabemos que la norma de u es la raíz de 1 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, y esto es lo mismo que 1 al cuadrado es 1, 2, esto da raíz de 1 más 4, que es lo mismo que raíz de 9, que es 3. Y entonces el vector unitario u le va a dar, i sobre 3 menos 2 tercios en j más 2 tercios en k. ¿Listo? Y pues ya tenemos todos los ingredientes, entonces la derivada direccional de f respecto a u le va a quedar ¿qué? Le va a quedar 1 porque el 1, un tercio que multiplica la parcial. Entonces le va a quedar 3x cuadrado y que multiplica un tercio menos la parcial de f respecto a y, que eso es x al cubo menos 2yz cuadrado por 2 tercios. Sí, una vez saqué el menos del 2 tercios, de una vez lo puse aquí adelante. Más la parcial de f respecto a z, que eso es 2y cuadrado z, que multiplica a 2 tercios. ¿Listo? Y entonces pues la derivada parcial de u respecto a f, pues eso va a ser x cuadrado y menos x al cubo más 2yz cuadrado más 2yz cuadrado. Ahora que se espere el que llegó, porque para que llega tarde.
multiplicaría por el 2 que está en el numerador. Sí, tiene razón. Estoy dormido. Tiene razón. 2x al cubo menos 4y cuadrado más 4y cuadrado z sobre 3. Y ya, eso no se puede simplificar más, ¿no? Entonces eso es la derivada de u respecto a f. Y hay que llegar temprano a clase, mano, porque imagínate, a las 6:50 ya se perdió toda la explicación. Nadie se duerme, profe, aquí estamos. Seguramente. Pero bueno, de todas maneras, pues, si no preguntan, yo sigo. Y cuando prendo el Ferrari, Profe, yo tengo una duda. ¿qué pasó? Cuando sacó la derivada de la función con respecto a z, ¿no quedaba menos 2z, qué? Menos 2y al cuadrado z. Sí. Ah, pues cambia solo aquí un menos. Sí, sí, tiene toda la razón. Así. Entonces aquí, así. Listo. Sí, sí, tiene razón, man. ¿Por qué qué? Porque por este menos. Por este menos, entonces sí. ¿Listo? Y pues entonces nos dicen calcúlela en el punto. Calcúlela en el punto. Calcule la derivada direccional de f respecto a u en el punto ¿qué? Menos 2, 1, 3. Entonces aquí ponemos menos 2, 1, 3. Y entonces pues hacemos la cuenta. Entonces bueno, donde está x pues se pone menos 2, donde está y se pone 1 y donde está z se pone 3. Entonces esto le va a quedar menos 2 al cuadrado. Y es 1. Menos 2 por x al cubo, que sería menos 2 al cubo, menos 4 por y, donde está y es 1, por z al cuadrado, que sería 3 al cuadrado, menos 4, donde está y sería 1, y z sería 3. Todo esto dividido en 3, ¿y cuánto me da eso? Venga, hacemos la cuenta. Entonces le quedaría menos 2 al cuadrado. Menos 2 al cuadrado. Bueno, es más, ¿no? Pues voy a ponerlo como más. Más 2 a la 4, que es 16. Menos 4 por 3 al cuadrado. Eso es 9. Entonces sería 9 por 4. 36. Entonces sería menos 36. Más menos 12. Menos 12. Entonces eso me da menos 28 dividido en 3. O sea, es menos 28 tercios. Menos 28 tercios. ¿Sí les da lo mismo? Y esa entonces es la derivada direccional. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Bueno, entonces eso es una derivada direccional. Y pues bueno, la derivada direccional pues entonces nos permite calcular la pendiente de la recta tangente, ya no vista, o sea, como les decía antes, ¿no? O sea, ya no vista en términos del eje X y el eje Y, sino que la estamos viendo de acuerdo a cualquier vector. Pero pues la derivada direccional termina siendo una combinación lineal de un vector que vamos a llamar, bueno, no, pues sí es una combinación lineal, pero entonces es más un producto especial de vectores que se llama el producto punto, un producto punto entre
algo que vamos a llamar el gradiente de la función punto el vector director que nos están dando, ¿sí? Y entonces pues vamos a explorar más sobre ese vector llamado vector gradiente. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí con esto de la derivada direccional? Sí, profe, ahí en la dirección K, ¿por qué lo puso -4? Yo pensé que era +4 por y al cuadrado por z. Por la derivada. ¿Que la derivada es negativa? Mire, la derivada es negativa por este menos. ¿Sí? Ah, sí, sí, ya miré. Entonces pues usted reemplaza los valores en X, los valores en Y, y cuando reemplaza usted los valores en X, los valores en Y, pues entonces la derivada direccional pues le da este valor que está aquí. ¿Listo? Bueno. Entonces resulta que hay un vector, ese vector especial se va a llamar el vector gradiente. Entonces, gradiente. ¿Para qué vamos a usar el vector gradiente? Para mucho, o sea, de ahora en adelante, bueno, al menos en la parte de integración, yo no me acuerdo si en la parte de integración usemos gradientes, creo que no, pero, perdón, pero cuando ya estemos en la parte de derivadas, cuando estemos en la parte de integración, de cálculo vectorial, o sea, cuando estemos calculando integrales por trayectorias y todas esas cosas, entonces integrales de línea y teorema de Green y teorema de Stokes y todo eso sí necesita el vector gradiente. Pero de todas maneras el vector gradiente de aquí en adelante se va a usar mucho. ¿Listo? Y pues el vector gradiente no es más que el siguiente vector. O sea, la definición del vector gradiente pues no tiene ciencia. Y pues se define como lo siguiente. Entonces, definición de gradiente. La definición de gradiente pues es lo siguiente. Entonces sea z igual a f de x, y, una función tal que la derivada parcial de f respecto a x y la derivada parcial de f respecto a y existan. Lo mismo para tres variables se extiende de manera natural. Entonces, definimos al gradiente de f como el vector gradiente de f, esto se lee nabla de f, nabla con n, nabla, habla pero con n, nabla de f, se define nabla como la parcial respecto a x en y más la parcial respecto a y en j. ¿Listo? Eso es simplemente el vector gradiente. Y mire que el vector gradiente en realidad resulta siendo el vector que determina la dirección de la pendiente de la recta tangente en el punto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues en cada punto en el dominio de la función, ¿no? Ojo con eso. O sea, él trabaja en el plano XY. Si estoy viéndolo como función de ¿qué? Viéndolo como función de dos variables, entonces es un vector que está en el plano, porque el vector gradiente está en el plano,
Y ese vector gradiente pues me permite decidir hacia qué dirección va la derivada parcial en el punto donde yo la estoy mirando. ¿Me entienden la idea del vector gradiente? O sea, mire que no tiene ciencia, o sea, es esto que es simplemente pues la derivada parcial en x en y y la derivada parcial de y en j. Si tuviéramos z, pues entonces la parcial en z en k y así sucesivamente. ¿Me entienden la idea? Sí. Bueno, y resulta Profe, cuando usted habla de direcciones, o sea, como las coordenadas en X y en Y, o sí, eso. Esa es la dirección de un vector, hacia dónde se va en x y hacia dónde se va en y. ¿Listo? Bueno, entonces eso es el gradiente. Eso es el gradiente. Y pues entonces nabla es esto que está acá. Mire que ya nabla ya lo hemos calculado, vea. Aquí nabla ya lo hemos calculado. Entonces nabla en realidad pues es esto en y, esto en y, esto en z, en k, perdón. Y nabla aquí arriba, pues entonces esto era en i y esto era en j. Sí, o sea, nabla ya lo hemos calculado. Entonces pues bueno, vamos a poner entonces ejemplo, pues aprovechando lo que ya habíamos hecho. Entonces calcule nabla f para quién. Pues pongamos esta misma función. x3 y, espere, f de x, y, z, x al cubo y menos y cuadrado z cuadrado. Entonces, pues nabla f, pues entonces va a ser la derivada parcial de f respecto a x en y, pues entonces va a ser simplemente 3x cuadrado y en y más, entonces ojo aquí con los paréntesis, más la parcial en y, entonces eso es x al cubo menos 2yz cuadrado en j más la parcial en k, y la parcial en k pues simplemente me va a dar menos 2y cuadrado z en k, y entonces pues esto es simplemente la parcial en x en y más la parcial en y en j más la parcial en z en k. ¿Clara la idea? Profe, ahí en el último, en la dirección K no se deriva con respecto a Z, o sea, no sería 2Z menos 2Z y al cuadrado. ¿Y qué puse? Puso como respecto a Y. ¿Seguro? Lea. ¿Seguro? El orden no importa, porque es una multiplicación de reales, ¿no? Y además se ve siempre bonito poner las zetas al otro lado. ¿Sí me entiende la idea o no? ¿Listo? Entonces eso es nabla. Vaya, hasta el gato se despertó. Le tocó madrugar al gato también. ¿Listo? ¿Todo bien? ¿Preguntas? Cuéntame. profe, ahí si nos da puntos, ¿lo resolveríamos o ya queda así el nabla? No, claro, el nabla usted lo puede calcular en cualquier punto.
Incluso lo que vamos a hacer ahora, en este mismo momento. Pero entonces, antes pues de meternos de lleno con el gradiente, pues note que la derivada direccional se reduce a lo siguiente. La derivada direccional se va a reducir a calcular el gradiente, y hacer producto punto con el vector. Y ya. ¿Listo? Entonces, la derivada direccional de f se va a convertir en, entonces, teorema CAF, una función cuyas derivadas parciales existen. Entonces la derivada direccional de u, y u un vector unitario, entonces pues la derivada de f respecto a u, pues va a ser simplemente calcular el gradiente y hacer el producto punto con el vector u. ¿Sí? Fácil, ¿sí o no? O sea, porque acuérdense que es el producto punto, ¿no? Bueno, yo espero que todos se acuerden del producto punto, pero bueno, vista las dudas, pues entonces acuérdense que si u es, no sé, AI más BJ y B es XI más Y en J, pues entonces u punto B es AX en Y más BY, B por Y en J. No, mentiras. El producto punto es un número. Entonces estoy dormido definitivamente. AX más BY. ¿Listo? Recuerden que el producto punto es eso que está ahí. ¿Listo? ¿Listo? Claro está ahí. Preguntas, dudas, quejas. ¿Todo bien? Bueno. Pero el gradiente tiene más aplicaciones que servir pues para el cálculo de la derivada direccional. O sea, para calcular la derivada direccional es importante, pero también tiene algunas aplicaciones adicionales. ¿Listo? Entonces, aplicaciones del gradiente. Algunas, ¿no? Algunas, pues, algunas. Esto de poner aplicaciones de gradiente es muy grande. Algunas aplicaciones de gradiente. Entonces, algunas aplicaciones de gradiente. ¿Cuáles? ¿Cuáles aplicaciones de gradiente? Además de la derivada direccional, resulta que el gradiente tiene lo siguiente. O sea, observe que el gradiente de la función pues es un vector que determina las derivadas parciales tanto en x como en y en un punto. Y pues recuerde que las derivadas parciales pues eran las pendientes de la recta tangente en el punto pues respecto al eje x y respecto al eje y. ¿Qué pasa? Cuando yo tomo ese vector, hacia donde se dirija ese vector, pues está dirigiendo la pendiente de la recta tangente en el punto. No sé si me entienden la idea. O sea, usted
no sé, pensemos acá otra vez en nuestra figura, ¿no? Entonces, tenemos acá la parcial respecto a x y tenemos acá la parcial respecto a y. Cuando yo haga el producto, ojo porque ¿esto qué es? Esta es la componente en x del vector y la componente en y del vector. Cuando yo calculaba la derivada direccional, lo que hacía era tomar pues la derivada respecto a este eje y respecto a este eje. Entonces tomaba la derivada y cuando tomaba la derivada pues ¿qué ocurría? Pues ocurría que obtenía la pendiente de la recta tangente en el punto de acuerdo a esta dirección, pues tomándola respecto a su componente en y y su componente en x. Pero ¿qué pasa ahora? Resulta que entonces hacia donde va dirigido el gradiente, pues es hacia donde va dirigido la derivada. Y resulta que la derivada me indica la dirección de mayor incremento. Por algo uno usaba la derivada antes como la razón de cambio, ¿no? Entonces resulta que la razón de cambio es hacia donde va la tangente y la tangente siempre indica hacia dónde es la dirección de mayor incremento de la función en ese punto dado. ¿Sí? Y entonces el gradiente acá nos va a funcionar, como el que nos determina la dirección hacia donde hay mayor o menor incremento. Y esa va a ser una de las aplicaciones de esto de gradiente. Entonces, ejemplo. Bueno, no. Eso es un teorema pequeñito. Teorema. Bueno, digamos la primera aplicación de gradiente que vamos a ver. Entonces, pues teorema CAF, una función cuyas derivadas parciales existen, entonces pues se cumple lo siguiente, ¿no? Primero se va a cumplir lo siguiente, se va a cumplir que si el gradiente de f es el vector 0, ojo, el vector 0 es un 0 con una rayita ahí por la mitad. Entonces, si el gradiente de f es 0, ¿cuánto me da la derivada direccional de f respecto a u? Pero ahí no haría 0, ¿Por qué? porque no es un producto punto de eso. Pues es un producto punto, exactamente. Entonces, si el vector es el vector 0, eso quiere decir que cada componente es 0. Pues entonces cuando yo multiplique cada componente 0 con el vector unitario siendo producto punto, pues entonces la derivada direccional pues me va a dar 0. ¿Listo? Segundo, pues se puede demostrar que el gradiente siempre apunta en la dirección de mayor incremento de la función. Entonces, la dirección de mayor incremento de f, la dirección de mayor incremento de f está dada por gradiente de f y el valor de máximo incremento
de la derivada direccional de u respecto a f es la norma, o perdón, el módulo de ese vector. Y tercero, pues si el máximo incremento se da hacia donde está el gradiente de f, pues el mínimo incremento para dónde se va a dar. ¿Hacia dónde se debe mover hacia dónde qué? O sea, si la dirección de mayor incremento está hacia el gradiente positivo, pues hacia dónde está la dirección de menor incremento. Se me durmieron definitivamente. Pues hacia al menos el gradiente, ¿no? Entonces, pues la dirección de menor incremento de f está dada por menos gradiente de f, y pues el valor de mínimo incremento, espere, yo estoy aquí diciendo una barbaridad. El máximo incremento de la derivada, no, el máximo incremento es que estoy dormido definitivamente. El valor de mínimo incremento es menos, no, perdón, el módulo de menos f, la norma de menos el gradiente de f. ¿Listo? Que viene siendo lo mismo, pero negativa. ¿Listo? No, espere, yo siempre me enreo con ese menos. El menos queda afuera. El menos queda afuera. ¿Listo? Entonces, decrece más rápidamente, con razón, menos la norma del vector. ¿Listo? Ejemplo. Ejemplo de lo que quiero decir. Ejemplo. ¿En qué dirección? ¿En qué dirección? ¿En qué dirección ocurre que f de xy igual a seno de 3x menos y decrece más rápido en pi sextos, pi cuartos? ¿En qué dirección decrece? Decrece. ¿Qué significa decrece? Pues que digamos baja el valor, o digamos cuando en una gráfica cae. Eso. Entonces, pues decrece. Entonces, pues es hacia la dirección de mínimo incremento. ¿Sí? Esto y las direcciones de máximo incremento y mínimo incremento uno lo puede entender así. O sea, suponga que yo tengo una función z que, a ver, si se acuerdan todavía de la universidad, y siempre pongo este ejemplo.
O sea, entonces usted entra usted entra a la universidad aquí por la entrada, no por la principal, sino por la otra. Aquí por no sé, ahí por la calle, pues, no por la carretera, la carretera nacional, sino por la otra. Entonces usted entra por ahí y a mano derecha, entrando a mano derecha, pues está el camino que bordea la cancha, ¿no? El camino que pasa por todo el lado de la cancha. Y entonces, y ese camino que sale allá a la biblioteca. Sí, la vía vehicular, sino la peatonal. Y entonces, pues, la dirección de máximo incremento de la pendiente de la colina en ese punto, o bueno, pues andando un poquito, pues es mirando hacia el edificio de mecánica, ¿no? O sea, usted mira hacia el edificio de mecánica y pues ahí usted mira, o sea, usted se para en un punto ahí en ese camino y cuando usted mira hacia el frente, bueno, hacia el edificio de mecánica, pues ahí está la dirección de máximo incremento, ¿sí? Hacia allá, o sea, si yo modelara esa colina, bueno, esa colina no es esa cordillera, o queda Peña Grande. Si usted pusiera punto XY, o tomara el punto XY de la cordillera esa, en ese punto, el gradiente apunta hacia el edificio. Eso significa máximo incremento, ¿sí? Y mínimo incremento o dirección de menor incremento, pues se va a dar, pues mírelo, no lo mire subiendo y no mire bajando, ¿sí? Entonces usted se para en ese punto y mira bajando y pues entonces la dirección de máximo incremento en ese punto pues está mirando hacia la puerta. ¿Me entienden la idea? ¿Me entienden la idea? Bueno, a ustedes como no les gusta hablar, pues yo sigo. Entonces, pues en el mismo sentido uno hace esto, o sea, mira en qué dirección ocurre que fxy decrece más rápido, pues entonces usted calcula el gradiente, ¿no? Entonces nabla de f, pues entonces saca la derivada respecto a x, pero entonces esta derivada es derivada por haciendo regla de la cadena, ¿no? Entonces la derivada pues entonces le va a dar lo siguiente, ¿no? ¿Cuánto le da bueno, acuerda que el gradiente de f, pues entonces es el gradiente de f, pues entonces la parcial de x en y más la parcial de f en j. Entonces, ¿cuánto le da la parcial en x? La parcial en x, pues entonces usted la trata como regla de la cadena. Entonces, pues usted deriva lo de afuera dejándolo adentro quieto. Entonces, pues eso le da la derivada de seno es coseno de 3x menos y por la derivada interna, que es 3. ¿Listo? Y la derivada parcial de f respecto a y, pues entonces lo mismo, pero entonces le va a quedar menos coseno de 3xy, de 3x menos y, pues porque la derivada interna es menos 1. ¿Cierto? Bueno, entonces la derivada del seno, coseno. ¿Qué pasó? Entonces ahí, ¿por qué multiplicó el coseno por 3? No se supone que lo de afuera. No, es la derivada interna. Por ser la derivada interna. Ya, ya. Y entonces, pues el gradiente de f, entonces, el gradiente de f, pues entonces nos va a dar 3 coseno de 3x menos y en y menos coseno de 3x menos y en j. Pero ojo, porque este gradiente de f
es la dirección de ¿qué? ¿De máximo o de mínimo incremento? De máximo, ¿no? De máximo. Entonces, ¿cuál es la de mínimo? Sería multiplicar todo eso por -1. Ujú. Entonces, la dirección de máximo incremento, pues entonces la dirección de mínimo incremento, pues entonces va a ser calcular menos la derivada de f. Entonces, el gradiente de f, perdón, menos el gradiente de f, entonces, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar menos 3 coseno de 3x menos y en y más coseno de 3x menos y en j. Y entonces esto que va a estar acá, esto que está acá, pues, es la uy, espere, que el cuadro no me salió derecho. Es dirección de mínimo incremento. Entonces ya tenemos la dirección de mínimo incremento. Y pues entonces nos dice, ¿no? Esta es la dirección de mínimo incremento. ¿Qué dice el problema? Dice que calcule en este punto específico la dirección hacia... ¿En qué dirección? Pues ya la dirección la tenemos, pero entonces pues toca reemplazarla, ¿no? Porque pues es en un punto específico. Y entonces la dirección de mínimo incremento pues es reemplazar eso en x y el y, en el x y en el y que nos dieron. Y pues entonces la dirección de mínimo incremento es u, vamos a ponerle, no le pongamos u, vamos a ponerle b, el vector b, la dirección de mínimo incremento, pues entonces va a estar donde yo reemplace x y reemplace y, pues pongo el valor de x y y, entonces me dicen que calcule la dirección en pi sextos, pi cuartos, pues entonces la dirección de b va a estar en menos 3 por coseno de 3 por pi tercios menos pi cuartos, que es y, menos pi cuartos en y, más coseno de 3 por pi tercios menos pi cuartos en j. O sea que esta dirección b, que es la dirección de mínimo incremento en el punto dado, pues entonces va a ser menos 3 por coseno de ¿qué? 3 pi tercios es pi menos pi cuartos, entonces 4 pi cuartos es 3 pi cuartos. Sí, van conmigo o no, o sea, 3 por pi tercios, a ver, 3 por pi tercio es pi, ¿sí? Profe, pero no es pi sextos. ¿Por qué pi sextos? Ay, sí es pi Por el sextos. punto que nos dan. Pi sextos, sí, tiene toda la razón. Toda la razón, todo aquí sextos, entonces nos cambia aquí tantico la cuenta. Entonces es pi sextos es 3 pi sextos es lo mismo que pi medios, ¿sí? Y pi medios menos pi cuartos es 2 veces pi cuartos, o sea que es coseno de pi cuartos, ¿sí? ¿Sí o no? Profe, pero no es pi medio menos pi cuarto, que va. Por eso, pi medio menos pi cuarto es pi cuartos. Porque pi medio es 4 pi cuartos. No, perdón, es 2 pi cuartos. ¿Sí? Ujú. Entonces es menos 3 coseno de pi cuartos en i más, pues aquí es lo mismo, porque pues es lo mismo, el argumento es el mismo, entonces es coseno de pi cuartos en j, y resulta pues que coseno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2, ¿no? Entonces eso es menos 3 raíz de 2 sobre 2 en i más raíz de 2 sobre 2 en j. Y pues entonces esta es la dirección b
hacia donde se dirige el, entonces esta es la dirección de mínimo, incremento en el punto, ¿qué punto es que nos dieron? Nos dieron pi sextos, pi cuartos. ¿Me entienden la idea? Todo eso que he dicho, ahí con eso de mínimo incremento. Profe, o sea, cuando usted dice decrece, pues utilizamos el que tiene menor incremento, ¿cierto? Y cuando utiliza crece, utilizamos el máximo, ¿sí? Sí. ¿Listo? Bueno. ¿Listo? ¿Está ahí? Bueno, entonces esa es una de las aplicaciones. Y pues otra de las aplicaciones, que es con la cual vamos a terminar, es otra aplicación, pues es la construcción del plano tangente. Construcción del plano tangente y la recta normal a un punto dado, ¿sí? O bueno, en un punto dado. ¿Qué significa esto del plano tangente, no? Entonces, pues bueno, continuamos con esto, ¿no? Continuamos con nuestro mismo. A ver, ¿cómo les digo? O sea, el contexto es el mismo, ¿sí? Calculamos la pendiente de la recta tangente en un punto dado, ¿sí? ¿Y qué pasa? Resulta que ocurre lo siguiente. Ponemos un punto, entonces voy a poner un punto, voy a poner una perpendicular, mejor perpendicular a este plano que pasa por este punto. Entonces mire, en este punto, y resulta que en ese punto E que acabé de crear ahí, ese punto E que acabé de crear, ¿esta qué gráfica es? Esta es... Ah, esto es un paraboloide, ¿no? Esto es z igual a x al cuadrado más y al cuadrado, ¿no? En el punto que, entonces ese punto E es raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, 1. ¿Sí? En este punto que está aquí, ¿qué ocurre? En este punto que está aquí, pues el gradiente, en esta dirección que está acá, pues me va a permitir calcular el plano tangente. ¿Sí? Porque recuerden que la derivada pues me permitía calcular la pendiente de la recta tangente. ¿Sí? Pues entonces, pues la deriva, pues mire que el gradiente, como el gradiente es como un vector, digámoslo así, que me resume cuánto me tengo que mover en la derivada en x y cuánto me tengo que mover respecto a la derivada en y, pues entonces el vector gradiente pues me va a permitir calcular el plano tangente a la gráfica en ese punto dado E. ¿Sí? Yo puedo ver el gradiente como una aplicación de eso. Entonces, ¿qué pasa? Pues el plano tangente, pues lo podemos calcular fácilmente usando el gradiente de la función. ¿Listo? Entonces, entonces vamos a poner otra aplicación del gradiente, y otra aplicación de gradiente pues es el cálculo de planos tangentes y rectas normales.
Bueno, en realidad pues si sabemos cuál es el plano tangente, pues podemos calcular la recta normal. Recuerde que el plano tangente, pues el plano tangente es un plano que toca la función en un único punto. ¿Listo? Para poder calcular este plano tangente, necesitamos reescribir la función. Entonces, si z es una función de x y y, entonces se puede reescribir como pues f mayúscula de x, y z igualada a 0, pues pasando a restar el z, ¿sí? F de x, y menos z igual a 0, y pues entonces esto sería f mayúscula de x, y, z. ¿Para qué se hace esto? Pues para que la derivada salga más fácil y pues calcular el plano tangente pues se vea más fácil. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo calcule el gradiente me va a servir en realidad como un vector que es normal al plano tangente en el punto. Pero puesto allá arriba. ¿Sí? Y es fácil de ver, porque resulta que cuando usted calcula aquí el gradiente, de esta función y lo pone en ese punto que está ahí, pues entonces ¿hacia dónde apunta el gradiente? Pues el gradiente apunta, pues de acuerdo a lo que le diga a usted el vector que está tomando, pues entonces el gradiente pues ¿a dónde apuntaría? O la derivada direccional, pues la derivada direccional apunta hacia donde le queda el plano tangente, de la función en ese punto. Ejemplo. Entonces, bueno, vamos a definir primero qué es el plano tangente y pues el teorema pues nos va a permitir calcular quién es ese plano tangente. Entonces, el plano tangente pues no es más que el plano o un plano que toca la función en un único punto. ¿Sí? O sea, es lo mismo que cuando teníamos las derivadas de una variable. Cuando teníamos las derivadas de una variable, pues resultaba que la pendiente de la recta tangente, o bueno, que la derivada me permitía calcular la pendiente de la recta tangente. Pero pues acá el gradiente pues me va a permitir calcular todo un plano tangente, porque pues ya no es una recta, ya es una función de varias variables, es una superficie. Y como es una superficie, pues el que es tangente no es una recta, sino todo un plano. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿qué es el plano tangente? Entonces suponga que f de x, y, z es igual a 0, o sea, reescribiéndolo así como está acá, pues es una superficie, y que f escrita de esta manera es diferenciable parcialmente respecto a x y y, en el punto P, dado, ahorita lo vemos allá gráficamente, y que el gradiente
de esa f mayúscula en ese punto, pues que en realidad pues va a terminar siendo pues el gradiente de la función esta minúscula es distinto del vector 0. Entonces el plano que pasa por P, y es perpendicular al gradiente de f mayúscula es llamado plano tangente en P. ¿Listo? Y pues el teorema que nos permite calcular ese plano tangente y cómo nos queda ese plano tangente, pues queda escrito de la siguiente manera: teorema. Entonces, pues el plano tangente, entonces sea f de x, y, z igual a 0. La ecuación del plano tangente en P es la ecuación del plano tangente en P, pues ese mismo P, x0, y0, z0 es igual a, pues resulta que si el plano pasa por P y es perpendicular al gradiente de f en ese punto, un resultado de álgebra lineal dice que si usted tiene un vector que es perpendicular al plano en un punto, entonces eso quiere decir que el producto punto del gradiente en el punto con la ecuación del plano y menos y sub 0, o bueno, que este producto punto, eso es un resultado de álgebra lineal, que este producto punto debe dar 0. ¿Sí? ¿Y qué implica esto? Esto implica que la ecuación, lo cual implica que la ecuación del plano esto implica que la ecuación del plano es z menos z sub 0 igual a, pues, hacer ese producto punto. Entonces, ¿quién es el gradiente de f? El gradiente de f mayúscula, pues va a ser la parcial en i más la parcial en j, y pues como z es igual a fxy, pues entonces aquí me queda 1 más 1 en k. ¿Sí? Eso sería gradiente de f mayúscula. Y pues entonces pues la ecuación del plano pues va a ser hacer ese producto punto, y cuando usted hace ese producto punto pues entonces y lo despeja, pues le va a quedar que la ecuación del plano es la derivada parcial de f respecto a x, claramente evaluada en el punto x0, y0, que multiplica a x menos x sub 0 más la parcial de f respecto a y, evaluada en ese punto x sub 0, y0, por y menos y sub 0. ¿Listo? Y entonces la ecuación de ese plano pues es esto que está aquí. ¿Listo? ¿Es más o menos claro lo que estoy diciendo? Bueno, yo creo que hay que hacer el ejemplo. Esto sí merece su ejemplo. Entonces, ejemplo. Yo tengo allá en GeoGebra, tengo z igual a f de xy, y pues la que tengo allá pintada es x cuadrado más y cuadrado. Y tengo que mi punto P es
raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, 1. Sí, es este punto que está aquí. Ese punto E es raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, 1. Es ese punto que está ahí. ¿Listo? Vamos a calcular el plano tangente a esta función. Entonces, para calcular el plano tangente, pues lo único que yo necesito es calcular el gradiente de la función en el punto. Entonces, el gradiente de f minúscula, pues me va a quedar 2x en y más 2y en j. ¿Sí? ¿Cómo me va a quedar f mayúscula? F mayúscula, pues me va a quedar f mayúscula, f de x, y, z, pues me va a quedar, eso va a ser igual a x al cuadrado más y al cuadrado menos z igual a 0. Bueno, usted se preguntará, ¿para qué hacemos esto si ya sabemos que z es esto? Para poder hacer las cuentas del plano. Eso se hizo solo para eso. Pero no va a ser necesario siempre pasar eso a la forma de f mayúscula. Sí, o sea, simplemente conociendo el valor del gradiente de f, pues ya con eso podemos calcular el plano tangente. Entonces, listo. Tenemos el gradiente de f, que el gradiente de f pues lo sacamos de la función f minúscula, y pues entonces necesitamos evaluar el gradiente de f, en el punto que nos dan, que es raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. En ese punto, el gradiente, pues reemplazando acá, pues me va a dar 2i más 2j. ¿Listo? Eso me va a dar el gradiente en ese punto. Y pues ya tengo todo para calcular el plano tangente. No sé si voy muy rápido. Tal vez vaya muy rápido. Pero ¿me están entendiendo la idea o no? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? No, estos chinos se me durmieron definitivamente. ¿Todavía están en la llamada? Bueno. En fin. Profe, queremos hallar la ecuación del plano tangente. Queremos hallar la ecuación del plano tangente en este punto E que está ahí. Eso es lo que queremos hacer. Sí. Listo. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué dice el teorema que uno haga? Coja las derivadas parciales y evalúelas en el punto. Coja las derivadas parciales, evalúelas en el punto y pues reemplace los valores. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Mire, pues en realidad pues esto es el gradiente, ¿no? Entonces, el gradiente me da 2i más 2j. Entonces, aquí ya sé que esto es 2i. O bueno, ya sé que esto es 2 y ya sé que esto es 2, porque ya evalué el gradiente. Y entonces, y ya sé quién es x sub 0, y0, z0. Ya tengo todo. Entonces, pues el plano tangente es, ya sé quién es z sub 0, ¿no? Entonces esto es z sub 0, esto es y sub 0 y esto es x sub 0. Entonces, pues el plano tangente es pues z menos 1, que es x sub 0, que es z sub 0, perdón, 1, que es z sub 0, igual a ¿qué? Al gradiente de f en x. El gradiente de f respecto a x, pues me da 2, por x menos x sub 0. X sub 0 es raíz de 2 sobre 2, más la parcial de f respecto a y en el punto. La parcial de f respecto a y en el punto, cuando lo hice aquí con el gradiente, pues me dio también 2 por y menos el valor del punto. Y el punto es raíz de 2 sobre 2
raíz de 2 sobre 2. Y pues entonces esta que está aquí es la ecuación del plano tangente a esa superficie en el punto. Y quiero terminar pues viendo eso precisamente. Entonces voy a dibujar el plano. Entonces, ¿cómo fue que quedó? Quedó z menos 1 igual a 2 que multiplica a x menos raíz de 2, x menos raíz de 2 sobre 2, x menos raíz de 2 sobre 2, y vean que ya está tomando forma, más 2 por y menos, sigan que ya, ya tomó la forma, mire, solo es que falta correrlo. Entonces raíz de 2 sobre 2. ¿Sí me lo puso como lo quería? Le faltó un poquitico, es que me quedó mal escrito. Espere, es que me falta aquí, es que ese 2 me termina dividiendo todo y no me divide lo que quiero que divida. Y entonces pues ese que está ahí, uy, no sé si se alcanza a ver, es que, a ver, ese que está ahí pues es el plano tangente a la función en el punto. ¿Me entienden la idea? Es que no sé por qué GeoGebra lo está cortando, pero ese es el plano tangente. Ahí no debería cortar un solo punto. Por eso es que no entiendo por qué lo está haciendo así. Porque las cuentas están bien, ¿no? A ver, ven y miramos las cuentas. De pronto es que no hagan quedado mal las cuentas. A ver. Las cuentas es z menos z sub 0. Z menos z sub 0. Por z menos z sub 0 punto el gradiente de f. Entonces es la derivada en el punto z menos z sub 0 igual a la derivada en el punto menos por x menos x sub 0 más la derivada en el punto por y menos y sub 0. Entonces el gradiente de f de esta función pues nos da 2x en y más 2y en j, y esa es la función que tengo acá. Mírela, x cuadrado más y cuadrado igual a z. ¿Sí? Entonces z igual a x cuadrado más y cuadrado. El gradiente nos da 2x en y más 2y en j. Y el punto que estamos tomando es raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2 en y. Ah, claro. Porque resulta que esto no es 2 sino raíz de 2. Esto es raíz de 2 y esto es raíz de 2. Ya vi el error. Cuando usted evalúa el gradiente en el punto, resulta que es 2 por raíz de 2. Oiga, pero no falla video donde me queda algo mal. Que es gracia. 2 por raíz de 2 sobre 2 en y más 2 por raíz de 2 sobre 2 en j. Yo sí decía que había algo raro allá. Entonces esto le queda raíz de 2 en y más raíz de 2 en j. ¿Sí me entienden la idea? Entonces esto que está acá es el gradiente de f en raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. ¿Listo? Entonces eso quiere decir que este 2 que está aquí se cambia es por raíz de 2 y está aquí por raíz de 2. Sí, porque esto era el valor de la derivada, de acuerdo a eso que está acá. Entonces, pues acá, en realidad este plano es, aquí hay que multiplicar por
Aquí hay que multiplicar por raíz de 2. Y aquí también hay que multiplicar por... Este no es 2, sino raíz de 2. Ahora sí, ¿sí ve? Mírelo. Mírelo. ¿Me entienden la idea? Ahora sí, véalo, vea. Eso sí ya es error de visión de GeoGebra. Pero ese plano es tangente. Mírelo, aquí usted lo puede ver que ese plano es tangente. En realidad, ¿sabe por qué está saliendo esa? Por la curva que tengo ahí pintada. Si yo quito la curva, ahí sí es tangente. ¿Me entienden la idea? Aquí con eso ya llamamos la ecuación del plano tangente. Ya haría así. Y esa es la ecuación del plano tangente. ¿Listo? Bueno, ya eso es todo. Ha sido un día productivo hoy. A estudiar. ¿Qué más les puedo decir? ¿Preguntas? No, la primera pregunta que yo tengo es ¿quién está despierto? Porque hoy no habló nadie. Yo, Yo creo. También, no estamos poniendo. Yo, profe.